Escoge tu tipo de mentalidad al momento de vender y estarás escogiendo prácticamente tus resultados. Quédate conectado con este episodio que te voy a enseñar 2 tipos de mentalidad al momento de vender. Bienvenidos al podcast radio de Emerson Ramírez. Motivación, coaching, crecimiento personal y acción en la red. Muchas veces cuando vendemos vamos como en automático, como que siempre hacemos algo muy mecánico. Me levanto, me baño, me visto, salgo, visito, hago todo esto, pero no nos tomamos un tiempito para pensar cuál es mi mentalidad o cómo debo planificar o entrenar mi mentalidad orientada a los resultados que quiero tener. Y a veces optamos por posturas al momento de vender que las tomamos por inercia, pero no porque las pensamos estratégicamente para poder aplicarlas al momento de vender. O simplemente por reaccionamos y tenemos un tipo de mentalidad. Y ahí vienen los miedos, las creencias y una serie de cosas que no nos dejan actuar de la mejor manera al momento de nosotros estar en un proceso de venta. ¿Cómo podemos mejorar este proceso? Y ese proceso lo podemos mejorar cuando nosotros conscientemente escogemos y entrenamos la mentalidad adecuada como vendedores para poder impactar la vida de nuestros clientes y, por supuesto, impactar nuestros resultados. Super vendedores campeones, hablemos de los 2 tipos de mentalidad que tú debes escoger al momento de vender. Hazlo consciente, planifícate, concéntrate y ten mejores resultados. Escuchas podcast radio de Emerson Ramírez. Bueno, y como vamos a hablar de mentalidad, yo primero quiero partir del concepto de mentalidad. Y para poderles dar un concepto, pues obviamente me voy a ir a la mejor, a Carol Dweck, esta profesora que yo nombro mucho porque es la persona que está catalogada como la persona que más sabe de mentalidad en el mundo. Profesora de la Universidad de Stanford, dice que la mentalidad se refiere al conjunto de creencias, actitudes, percepciones, pensamientos y hábitos que una persona tiene y que influyen en cómo interpreta esta persona el mundo, cómo se enfrenta a los desafíos y cómo reacciona ante situaciones que se le presentan en la vida. En esencia, es la forma en la que una persona piensa y siente habitualmente. Y de esta manera, a través de esa mentalidad, moldea su comportamiento y obviamente sus resultados. Por eso es importante hablar de la mentalidad en el mundo de las ventas. Y lo importante que nos dice Carol Dweck es que no es algo fijo, que puede desarrollarse, cambiar, adaptarse y además entrenarse. Ahora, ¿por qué es tan importante la mentalidad en un vendedor? Porque para un vendedor tener la mentalidad adecuada o entrenar su mentalidad no es un complemento a la venta, es el pilar fundamental para su éxito. Yo puedo tener un vendedor que tiene técnicas, que tiene clientes, que tiene todo, pero si no tiene la mentalidad adecuada, va a ser dificilísimo que él tenga buenos resultados. Va más allá del conocimiento del producto, va más allá del entrenamiento, va más allá de las técnicas de venta. Tiene que ver con sacar su máximo potencial, manejar la adversidad, mantener la motivación y además tener el foco orientado a algo que es importante. De esa manera puedes desarrollar mejores resultados, mejor mentalidad, mejor resiliencia, mejor, respuesta ante lo que te pasa día a día. Entonces, en este episodio de Supervendedores Campeones, quiero hablarte de 2 tipos de mentalidad. La mentalidad de servicio y la mentalidad de cierre de ventas. Ambas muy importantes en un vendedor. Continuamos escuchando el podcast radio de Emerson Ramírez. Comencemos por la mentalidad de servicio. Muchos vendedores que conozco son vendedores con mentalidad de servicio. No entrenada, o no colocada allí de forma estratégica o de forma a propósito, digámoslo así, sino simplemente son así por naturaleza. Y la mentalidad de servicio es muy buena porque está orientada precisamente al servicio, está orientada a que tu cliente se sienta como un rey. Son vendedores que prestan muy buena atención, son vendedores que están muy pendientes de sus clientes, que le hablan de forma muy cercana, que le abren la puerta del carro, le abren la puerta de la oficina, le sirven café, los tratan muy bien a los compradores porque su mentalidad va orientada al servicio. Y es maravillosa esta mentalidad porque esta mentalidad abre muchas puertas y conecta muchísimo con los clientes. Permite además crear relaciones fuertes, cercanas, de confianza. Lo único, punto débil que puede tener este tipo de mentalidad es que no está tan orientada al cierre.
siempre está orientada al servicio, hacia el cliente, a que el cliente se sienta bien. Y como quiero que el cliente se siente bien, me da miedo pues tener un poquitito de presión, o me da miedo tener un poquitito de determinación en la venta, y por lo tanto hacen muy buenas presentaciones, tienen muy buen acercamiento con el cliente, pero les cuesta muchísimo cerrar ventas. No tienen un call to action, digamos, bien establecido. De hecho, generalmente no tienen call to action. Si tú te estás identificando con este tipo de mentalidad, empieza a pensar cómo es tu cierre de ventas. Una vez que haces presentación de productos, que manejas las objeciones, cuando llega el momento de la verdad, sigues teniendo mentalidad de servicio. Y como tienes mentalidad de servicio, siempre vas a terminar tus presentaciones de ventas con cosas como, por ejemplo, bueno, ya usted sabe, cualquier cosa me llama. Bueno, usted tiene mi teléfono, cualquier cosita usted me llama y yo siempre estoy para usted. Ya usted sabe dónde me consigue y usted sabe que va a estar bien atendido. Cualquier cosita, usted me llama. Y eso no es un cierre, eso no es un call to action, eso no te va a ayudar a vender, porque en ese momento, luego de hacer un muy buen trabajo de servicio, le entregas todo el poder y la potestad a tu cliente, y en ese momento pues pierdes el control de la venta y obviamente, muy posiblemente, perderás la venta. Escucha lo que quieres saber en Podcast Radio de Emerson Ramírez. Bueno, ¿y cómo vamos, queridos supervendedores campeones? ¿Cómo va este episodio? Yo estoy aquí como de costumbre con mi cafecito, conversando con ustedes y recordándoles cositas que puedan fortalecer sus habilidades en ventas. Recuerden que me pueden seguir tanto en TikTok como en Instagram como @EmersonRamírezS. Luego en otras plataformas como YouTube, como LinkedIn, me pueden buscar simplemente como Emerson Ramírez o Emerson Ramírez Salas. Por allí me consiguen, me sigan, hay contenido para todos ustedes, así que bueno, síganme en esas plataformas. Y en estas de audio, Spotify, Spreaker, Apple Podcast, YouTube Music, simplemente háganle clic a la campanita para que sigan los canales y de esa manera ustedes estén atentos cuando les lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Continuemos, vamos a hablar ahora sobre la mentalidad de cierre de ventas. La confianza de estar bien escoltado, escuchando el podcast radio de Emerson Ramírez. Ok, ya hablamos de la mentalidad de servicio, ahora vamos a hablar de la mentalidad de cierre. La mentalidad de cierre va mucho a el tema del cierre de la venta. Cuando un vendedor tiene mentalidad de cierre de venta, se vuelve muchísimo más determinante, se vuelve un poquitito más orientado al cierre, se vuelve muy técnico, se vuelve una persona que está muy cuidadosa de los pasos de la venta y que tiene muy claro tener un call to action al final de su presentación. Un llamado al cierre, y se vuelve muy determinante. No quiero que me malinterpreten, pero se vuelve un poquitito mercenario, en el buen sentido de la palabra, no me vayan a malinterpretar. Es como ese vendedor cuchillo en boca que va a matar o morir por esa venta y olvida un poquitito la parte de servicio. No está tan pendiente de prestar buen servicio porque para él lo técnico, los pasos de la venta y el cierre son más importantes porque está orientado al resultado. ¿Eso es malo? No, no es malo. Es buenísimo porque para eso se contrata un vendedor, para que cierre, para que venda, para que esté orientado al resultado. Pero es importante que sepas que posiblemente podrás estar perdiendo algunos clientes porque de pronto no los tratas tan bien como ellos están esperando. No estoy diciendo que prestes mal servicio, solo que no estás atento a los detalles hacia él. Porque estás más pendiente de lo técnico, estás más pendiente de dominar la técnica, de dominar los pasos de la venta y de cerrar la venta. Y eso está bien porque te genera más determinación, pero pierdes el foco en el servicio. Lo que quiero decir con estas dos mentalidades es que si tienes mentalidad de servicio, pierdes foco en el cierre. Si tienes mentalidad de cierre, pues pierdes foco en el servicio. Ahora, ¿qué es lo que quiero que aprendas en este episodio? Que debe haber un equilibrio entre ambas mentalidades, que debes prestar muy buen servicio, que debes estar orientado al servicio porque al final el servicio es parte de la venta, pero que también debes entender que es tu deber cerrar la venta. Por lo tanto, debes desarrollar determinación para también estar orientado al cierre. Tener un equilibrio entre las dos mentalidades te va a permitir desarrollar mejor tu técnica, desarrollar mejor tu establecimiento de relación, de establecer mejor confianza
con el cliente y vas a tener definitivamente mejores resultados. A partir de hoy, cuando vayas a salir a vender, cuando vayas a tener una reunión o una presentación de venta, piensa, entrena y escoge tener un equilibrio entre ambas mentalidades. Cuando tú escoges esto, vas a ir muchísimo más seguro, vas a ir muchísimo más fortificado o fortificada y vas a tener mejores resultados. Créemelo, escoge un equilibrio entre ambas mentalidades y de seguro tus resultados van a subir. Queridísimos supervendedores campeones, gracias por estar allí atentos y escuchar este episodio del podcast radio de Supervendedores Campeones, y gracias por darle clic a la campanita y seguir en los diferentes canales en Spotify, Spreaker, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music. Por allí en todos los canales estamos. Y también gracias por seguirme en las redes a través de @EmersonRamírezS. Definitivamente, gracias por ser un supervendedor campeón, y comparte este material con alguien que tú sientas que le sirve, que le va a aportar y que lo va a hacer mejor vendedor. Espere un nuevo episodio que seguiremos hablando sobre cosas que te van a ayudar a fortalecer tus habilidades en venta. Muchísimas gracias por estar allí. Acuérdense que los quiero mucho y por favor no se mueran nunca. Bye bye y hasta la próxima.